Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga empataron en el partido de ida de la Superliga al ser los dos campeones de la Liga Betplay en el 2024. Hoy acá en A Un Toque vamos a estar haciendo ese análisis de postpartido de lo que fue este partido de ida. Bueno, Diego, primer partido, o bueno, mejor dicho, partido de ida de la Superliga termina en empate con muchas opciones que desperdició Atlético Nacional, obviamente con un jugador de más tras la expulsión de Inestrosa en el Atlético Bucaramanga. Creo que el MVP del partido, el jugador más destacado del partido, sin duda fue Quintana. Sacó como unas cuatro o cinco atajadas, seis atajadas más o menos, que eran directo a gol. Pero hablemos del partido, digo, entremos en materia porque en lo personal a mí el primer tiempo de Atlético Nacional no me gustó, sobre todo por las formas, ¿no? Primero, Bucaramanga encuentra el gol muy temprano y sabemos que Atlético Bucaramanga es un equipo que es muy rocoso, es muy incómodo y defensivamente está muy bien trabajado desde Dudamel. Pero creo que las vías y las rutas que buscaba Atlético Nacional para lograr hacerle daño a ese Atlético Bucaramanga, ese 5-3-2 que hacía normalmente Atlético Bucaramanga, no eran las adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta que su poderío está en las bandas, es decir, su talento diferencial está en el talento individual, en proyectar sus laterales. Es verdad que hoy por hoy Nacional no tenía, o al menos dentro de lo titular, no tenía esos laterales que fueron diferenciales en el año anterior, pero sí o sí tiene talento al menos para generar algún tipo de daño o alternativa distinto a lo que se vio en el primer tiempo. Centralizaba mucho el juego y sobre todo veía mucho ese enrocamiento que a veces hacía con Cardona y Mateus. No sé por qué, si era quizás por una cuestión de ganar duelos o algo por el estilo, pero realmente Cardona no tuvo un socio en la mitad de la cancha que le pudiera llevar la pelota de la mejor manera en ese primer tiempo y sobre todo en una zona donde estaba muy poblada, es decir, tenía tres hombres en la mitad de la cancha, Atlético Bucaramanga, y adicional a eso, los desdoblamientos que pudiera hacer en las bandas para los extremos de Atlético Nacional. Lo intentaba más por ganas que por cuestiones futbolísticas, Diego. Creo que el primer tiempo no fue bueno de Atlético Nacional. Hay una cuestión sobre por lo menos el perfil de los extremos, más allá de que Sarmiento siempre ha sido titular, o digamos habitual titular durante la época de Juárez y seguramente creo yo que lo va a seguir siendo con Gandolfi. Eh, Hay una gran diferencia entre lo que es Dairon Asprilla y lo que es Marín Nestroza. Sí. Dairon Asprilla es un jugador que tiene falencias, no es un jugador que a nivel individual, recibiendo al espacio y recibiendo y al pie, genere lo que puede llegar a generar Marino Nestroza, tanto en espacios reducidos, tanto ante un rival bloque bajo, en bloque medio, como con espacios. Entonces, creo que el haberlo acercado un poco más al área, como sobre todo se dio ya en el segundo tiempo, es acercarlo un poco más a la fortaleza que tiene Dairon Asprilla, que Dairon Asprilla es un jugador que sí tiene bastante gol y que suele tener buenos registros en ese sentido. Entonces, más allá de eso, sí creo que ahí, digamos que hay una diferencia y condiciona mucho que no esté Marín Nestroza y que esté Dairon Asprilla, porque bien o mal, sí creo que Marín Nestroza es un jugador que sí condiciona bastante y que en esos duelos y por banda suele ser mucho más desequilibrante que lo que suele ser eh, Dairon Asprilla, sumado a que hoy, por ejemplo, no estaba Román en el primer tiempo y sí estaba Joan Castro. Y más allá de que Joan Castro es un jugador que puede aportar, porque por ejemplo lo hizo en el primer partido contra Once Caldas, pues no tiene esa sorpresa y no es tan amenazante en ese último cuarto como si lo es Román y no suele mezclar, que esa es otra cosa que me parece importante, que por ahí tanto Iron Asprilla como Joan Castro no mezclan de la misma manera o no se complementan de la misma manera que si lo hace ese tándem entre Marino Mestroza y Román. Román. Más allá de que obviamente Román ya en el segundo tiempo
la verdad es que entró y cambió, le dio otras alternativas al equipo desde esa banda. Entonces, y además que usted ya lo mencionó, sí creo que por momentos estuvo bastante alejado Cardona en las zonas donde yo creo que puede llegar a hacer más daño Cardona, porque si bien Gandolfi le dio la posibilidad de venir un poco más hacia la altura de Campuzano, creo que personalmente lo vengo describiendo y me sigue dando esa sensación de que Cardona hace más daño jugando a unas alturas un poco más alto que viniendo a recibir, que creo que ahí puede llegar a apresurarse bastante en cuanto a cambios de orientación, y si no tiene los jugadores por dentro que se le puedan llegar a mostrar, que se le puedan llegar a dar alternativas, creo que por ahí no termina de fluir como si lo pueda hacer si tuviera jugadores que le dieran alternativas por dentro y un equipo un poco más estructurado. Y de hecho eso era algo que le pasaba mucho en el América, ¿no? Que apresuraba y aceleraba tanto el juego o era el afán tanto de generar una pelota o un pase clave desde una posición tan retrasada que lo que hacía era regalar la pelota al rival o facilitarle inclusive el trabajo, sobre todo a ese tipo de equipos que son muy bien compactos en su bloque, en ese 5-3. Yo creo que la cosa cambia, Diego, cuando ingresa Zapata por Mateus, ¿no? Porque empieza a tener Edwin Cardona un socio en esa mitad de la cancha, sobre todo en ese carril central, que le entregara la pelota en zonas donde él pudiera ser influyente, cercano al delantero, cercano al extremo, mucho más cercano de jugadores que le pudieran hacer sobre todo desmarques de ruptura en el cual él tuviera que o con un toque de primera o con un pase filtrado o engañando inclusive y encontrando un hombre libre con esas desmarques de ruptura que lo que hacían era desajustar esa línea defensiva de Atlético Bucaramanga y ahí encontró con Zapata un jugador que le podría llevar mejor la pelota o asociarse mejor en ese carril central de lo que estaba haciendo en el primer tiempo con Mateus. Porque realmente lo que yo mencionaba era que Edwin Cardona retrocedía a su posición y Mateus subía un escalón por encima, pero no había interacción entre los dos jugadores, sino que se buscaba más, era como una especie de lanzamiento en largo para buscar duelos o segundas jugadas para ver qué se podía generar respecto a esa ruta de juego. No funcionó y el equipo no encontraba alternativas, aunque digamos que lo hacía más por una especie de ímpetu que propiamente desde lo futbolístico. El segundo tiempo cambia, no solo con Zapata Diego, sino también con la entrada de Román. Es verdad, el equipo rival tiene uno menos, pero yo creo que el sector donde más activación tuvo el equipo y mayor peligro tuvo fue el sector derecho, sin duda alguna. Entre Asprilla y Román se intercalaban la posición, al menos para que uno, con un desmarque, se jalara al jugador que estuviera por esa zona, ya fuera el central enado o ya fuera inclusive el lateral que se estuviera alojando por ese sector en esos desdoblamientos que intentaba hacer Bucaramanga en el primer tiempo. Ya como tenía uno menos, lo que hacía Asprilla o Román era eh, tratar de desajustar esa línea defensiva, llevarlos hasta inclusive línea de penalti para liberar el otro sector y que el otro atacara inclusive a la espalda de esa línea defensiva. A veces lo logró, a veces no, pero lo que le faltó fue finura en esa finalización de jugadas porque creo que las mayores aproximaciones de juego que tuvo Atlético Nacional provenían propiamente de esos cambios de sectores, del sector izquierdo al sector derecho, buscando a Romano, buscando a Asprilla. Eh, pero creo que esos dos ítems en el segundo tiempo son los que marcan la mejoría en el fútbol y las rutas de juego de Atlético Nacional frente a lo que estábamos mostrando en el primer tiempo frente a este Bucaramanga, Diego. Y que además, obviamente, por la expulsión le costó bastante, le costó mucho a Bucaramanga poder tener esos momentos en donde pudiera por lo menos posicionarse en campo rival, o por lo menos descansar un poco con el balón, porque obviamente ya Atlético Nacional está en un bloque bastante alto, con un Tecillo que la verdad me parece elogiable lo que viene haciendo Tecillo, sobre todo que también ayudó bastante con balón, sobre todo conduciendo, tratando de ganar metros a través de conducir un poco la pelota hacia adelante, tratar de encontrar
algún pase corto para hilar posesiones y sobre todo para también mantener el bloque alto de Atlético Nacional. Entonces, digamos que ya el segundo tiempo sí fue mucho más digamos que tuvo una posición y estuvo muy ahogado el Bucaramanga sin poder posicionarse y sin poder correr en campo contrario, que eso es una de las cosas que por lo menos el Bucaramanga de Dudamel sí sabía o hacía bastante bien, que era correr en transiciones en campo rival, pero obviamente por la condición de que tenía un hombre menos, le costó bastante y terminó sufriendo terminó sufriendo el segundo tiempo, pero como viene siendo costumbre desde que llegó al equipo de Santander, Aldair Quintana, la verdad es que nuevamente fue protagonista en un partido clave y en momentos en los que el equipo lo necesitaba para sostener por lo menos el resultado y el arco. Ahora, hay un jugador, Diego, ya para ir finalizando, que creo que Gandolfi tendrá que buscarle otras alternativas de juego respecto a lo que se vio en el Atlético Nacional del año anterior. Estoy hablando de Salazar, porque el ímpetu que tiene o ese ritmo alto, esa intensidad que tiene en el sector derecho, creo que en el sector izquierdo flaqueó un poco, aunque en el sector izquierdo el equipo mejoró después de la salida de Sarmiento y la entrada de Billy Arce. Creo que tuvo más, incluso creo que tuvo más asociación con Salazar, porque es un jugador más adaptado de pronto a entrar en circuitos de juego como lo hacían en el Once Caldas. Quizás por eso Salazar, digamos que tuvo un acompañamiento mejor o un socio mejor que le interpretara su estilo de juego y su forma de jugar desde la banda izquierda. Pero si es con Sarmiento, creo que el lateral que es Salazar, no sé si va a compaginar muy bien dentro de esa sociedad, por lo menos que se vio el año pasado, de lo que se vio con Angulo, de ser un lateral mucho más profundo que desdoblaba y ganaba línea de fondo. Salazar es un lateral muy distinto a eso. Salazar es un jugador que entra más en circuito, que no centra por central, inclusive es mucho más de centrar raso que elevado a lo que hacía Angulo. Y su juego es más de circuitos y de interacción que propiamente de profundidad o de explosividad desde ese sector. Ahí yo creo que Gandolfi va a mirar alternativas respecto a lo que se ve, por ejemplo, en el sector derecho, porque ahí tiene que buscarle un socio mejor a Salazar. Si va a ser Salazar el lateral izquierdo, o esperando, obviamente, de pronto, si se le cobra, por ejemplo, Candido, que es el nuevo fichaje que tiene ahí Atlético Nacional. Pero de momento, si es Salazar el titular, creo que tiene que buscarle una alternativa, un socio mejor que se le pueda compaginar muy bien en ese sector izquierdo. Incluso, digamos que tomando un poco lo que fue ese partido, ese último partido de Atlético Nacional en la final contra el Tolima, a mí se me viene vagas imágenes sobre un ángulo bien adelantado, bien como puntero, por así decirlo, puntero izquierdo, bien marcado en la última línea rival, y este Salazar estaba un poco más en el segundo tiempo, un poco más, en una posición un poco más baja, y dándole esa, digamos que dándole la posibilidad de que Billy Arce fuera el puntero. Y creo que ahí hubo una diferencia, como usted ya la remarcaba, con respecto al otro sector, cómo se manejaba el otro sector. El otro sector por ahí era un poco más vertical en cuanto a sus movimientos, pero incluso porque muchas veces Cardona vino un poco a conectar con Billy Arce, y no un poco más de pases, no era un sector donde se profundizara tanto sobre la banda, sino que era un sector un poco más para, digamos que, darle continuidad a la posesión, tratar de tocar por ese sector y por ahí llegar a hacer algún daño con alguna aparición por dentro también de Kevin Viveros, que a veces aparecía por ese sector. Entonces, hay una diferencia en cómo se atacó, cómo se gestionó las posiciones de balón sobre un sector y sobre el otro, teniendo en cuenta las características que habían sobre el sector derecho y con respecto a las características que había en el sector izquierdo, donde por ahí había jugadores que tuvieran un poco más de pausa para gestionar esas posiciones de balón y el ataque. Pues gente, hasta acá el postpartido del partido de día de la Superliga, el empate entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga. Serie totalmente, a ver, creo que es un gran resultado para Atlético Bucaramanga teniendo el contexto que tuvo, ¿no? Primero, un rival muy superior, estando de visitante y teniendo un jugador menos. Llega con una muy buena ventaja, obviamente tuvo gran participación de Quintana,
tuvo obviamente la deficiencia en cuanto a la eficacia y la puntería que tuvo Atlético Nacional, pero llega totalmente vivo para disputarse en ese partido que recibirá Atlético Nacional. Creo que es el 6 de febrero, si no estoy mal, el partido de vuelta contra Atlético Nacional por la Superliga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya el piso co y en nuestro canal, obviamente acá, en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.